Pues ya lo ven, de nuevo aquí continuamos en este stand, recordamos, mejor stand de Poliva 2023. Ahí colgado tienen el reconocimiento que se le otorgaba ayer tras la inauguración, porque ciertamente es un stand precioso, sostenible y en el que, bueno, pues está muy cómodo. Vamos a hablar, como les adelantábamos ya, hablando con don Carlos Morillo, de sequía, en realidad de climatología y olivar. Climatología hoy en día es hablar de la sequía que nos azota, y lo vamos a hacer a otras personas que saben mucho de estos temas y que paso a presentarles, comenzando por Remigio Morillo Ruiz. Él es director operativo del Grupo Oleícola Jaén. Se lo hemos presentado incluso antes de que se fuera su padre, don Carlos. Muchas gracias por recibirnos aquí en vuestro stand, Remi. Gracias a vosotros, Carna, siempre. Pues gracias también a nuestro compañero, nuestro amigo Antonio Esteves, la empresa Nutesca, que nos acompaña hoy y que sabe mucho de meteorología. Antonio, gracias y qué bien me siento de que estés aquí con nosotros. Gracias a vosotros por poder compartir esta mañana de Poliva en un sitio tan bonito como en el que estamos. Porque al final todos somos de Laisca y todos queremos lo mismo, que pudiéramos traer buenas noticias, pero la realidad es la que hay y tenemos que convivir con ella. Desde luego que sí. Y asesor agronómico del Grupo Oleícola Jaén. ¿Qué tal? Buenos días. Señor Carlos Nogales. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues vamos a hablar de climatología, vamos a hablar del olivar y de esta sequía azotante que tiene al sector Remigio muy preocupado. Cierto es que, bueno, pues llevamos arrastrando ya no solamente este año 2023 el que está padeciendo el olivar y los demás cultivos agrícolas y ganaderos, la sequía tan extrema que estamos padeciendo, sino que ya veníamos del año 2022 también con una falta de agua importante, ¿no? Entonces, claro, se juntan pues la campaña pasada, que fue muy corta en producción debido a la sequía, ¿no? Porque la campaña anterior no fue una campaña grande y no había motivos para que el árbol no pudiese responder. No hubo aceitunas por dos circunstancias fundamentales, que fue el exceso de calor que tuvimos el año pasado también en floración, que este año también tenemos, y luego la falta de agua que hemos tenido del cielo, pero como tampoco hemos tenido mucho acopio de agua para riego, pues todo se ha juntado, ¿no? Pero el verdadero problema que tenemos es que nos vamos a meter y nos vamos derecho hacia otra campaña que de principio vamos a decir que no va a ser buena. Veremos a ver qué es lo que cuaja, qué es lo que podemos luego llevar hacia adelante hasta el momento de recolección, atravesando el verano, pero ya podemos decir que buena no va a ser. Entonces tenemos unas existencias pequeñitas de aceite las que nos van a quedar para hacer un enlace, pero el problema está en que no tenemos en la siguiente campaña cosas que yo creo que los que estamos aquí, incluso personas más mayores, esto no lo han vivido. En 2 años seguidos de mala climatología, lo cual está dando a bajas producciones, por lo tanto la situación es muy crítica, muy preocupante. Para mí yo creo que es el factor más preocupante que tiene el sector, porque bueno, el sector pues viene siendo un sector muy competitivo, moderno, hemos caminado en los últimos años, hay que seguir mejorando muchas cosas en el sector productor, transformador, envasador, comercializador, pero ya hay muchas cosas hechas y una innovación que se está haciendo, pero claro, tenemos el hándicap tan grandísimo que es la climatología, la cual no nos va a llevar a buenos puertos, porque claro, sin frutos no tenemos ingresos. También sabemos todos que tenemos unos costes muy disparados por las nubes, entonces altos costes con bajos ingresos, pues la cuenta de explotación final de cualquier empresa, tanto agrícola como industrial como envasadora, pues va a ser a pérdida. No sale. Hablaba de, bueno, el hándicap que tenemos importante con la climatología, pero Carlos, yo decía, no aprendemos, hemos tenido episodios de sequía en otros años, no aprendemos, hemos llegado sin reserva hidráulica, es que no hemos aprendido. Pues la verdad es que es muy curioso, Encarna, que este año la noticia de la sequía está en portada de cualquier noticia, con el noticiario. Bueno, hoy concretamente había un Consejo Extraordinario de Ministros para abordar el tema de la sequía y las posibles ayudas, entre otras medidas, a la ganadería. Está siendo incluso herramienta política, es una cosa que está a la orden del día, porque está generalizado no solamente la parte agronómica, es que ya estamos vulnerando hasta la capacidad de abastecimiento a la población.
Entonces ya estamos tocando un poco techo, ¿no? Pero que realmente, como bien ha dicho Remigio, llevamos una sequía arrastrada de varios años y con un hándicap importante, que no hemos tenido ese acopio de agua, porque siempre sequía ha habido ciclos de sequía, pero claro, años como estos, que se ha sumado una sequía continuada más esa deficiencia de acopio de agua, pues nos hace estar entre las cuerdas. Al margen de, bueno, esa altísima temperatura, Carlos. Bueno, Por esa supuesto. altísima y esa bajísima a veces. Esas oscilaciones tan radicales que no pueden ser buenas. Efectivamente. Uno de los motivos que este año ha habido muchas zonas que se han afectado ahora está siendo la floración por el exceso de temperatura, pero también ha habido muchas zonas que ha sido por esos cambios tan bruscos de bajas temperaturas, una planta que no se ha ido adaptando paulatinamente a esa climatología o a esa parada vegetativa y ha supuesto daño en mayor o menor medida, pero daño importante en algunas zonas. Y bueno, hemos tenido arrastrando, que comentábamos esta mañana, que hemos arrastrado esos golpes de frío con estos golpes de calor en unos periodos de tiempo muy cortos y con una varianza de temperatura durante el mismo día que son, vamos, yo creo que no son conocidas anteriormente con esta normalidad, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y hay que actuar en consecuencia y A ver si aprendemos de esto. lo que hay que hacer es que se vaya menos agua al mar. Aprender. Ya nos lo decía Que don se vaya Carlos menos agua al en la mar. entrevista que hemos realizado. Antonio Esteves sabe muchísimo por su profesión del campo, evidentemente, de nuestro olivar, y también sabe muchísimo de meteorología. Además, lo podemos descubrir todas las semanas escuchando todo lo que nos cuenta. Realmente es la situación de verdad tan crítica, tan mala para el campo, y podemos, Antonio, tener esperanza. La esperanza siempre hay que tener. Ya saben que nuestro lema siempre es que no pierdan la fe en lo que hacemos. Lo malo de esto es que no aprendemos. Es decir, históricamente, desde el año 1900 se tiene el registro pluviométrico en la provincia de Jaén, concretamente en Jaén Capital, donde nos encontramos hoy, en un instituto que hay que darle las gracias, que gracias a ellos tenemos datos del 1900, si no, ni AEMET tiene datos del 1900. Yo siempre digo lo mismo, a veces esta provincia está muy olvidada de muchas cosas, y una cosa es el tema de la meteorología. Y es verdad que hemos tenido sequías parecidas, pero como esta, como bien estáis comentando, nunca. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido un año de lluvia, un año de sequía. Salvo el año 2004-2005, que palmamos ahí 2 años con sequía bastante importante. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Yo creo que aquí lo que nos ha pasado un poco es que no hemos confiado. Llegó diciembre, cayeron 112 litros, pensábamos que todo, y yo no voy a decir que me salgo fuera de la ecuación, yo también pensaba que ya terminaba la sequía y comenzamos el periodo bueno y nos relajamos. Estábamos de aceituna, la poquita que había, 112 litros, pues esto ya es que hemos salido de la sequía. Llega el invierno y nos vamos dando cuenta que el invierno poco a poco va lloviendo menos, incluso con temperaturas por encima de lo normal, como bien estáis comentando. Y ahora llega el mes de abril y descubrimos que no cae ni una puñetera gota de agua. Y empezamos a buscar culpables, que si la avioneta, que si el niño, que si la niña. Y en cambio vamos a lo más básico, que a veces es lo que nos suele pasar a los españoles, es decir, somos de buscar un culpable. Aquí hay que buscar un culpable. Que no soy yo, siempre es otro. Antonio, eso de la avioneta y eso de... Sí, perdona. Te puedo garantizar que hay todavía, a fecha de hoy, mucha gente que desgraciadamente cree en el rollo de la avioneta. Yo recuerdo que la última sequía fue porque pusieron una antena aquí en La Guardia, al lado de Jaén Capital, y cuando yo visitaba al cliente me decían, no llueve por la antena que han puesto en La Guardia. Y lo que empezó como un bulo terminó ya, al final todo el mundo se lo creía. Yo lo que creo que no tenemos que perder el punto de vista siguiente, y es que en la parte positiva, pues que es verdad que vamos a tener una reducción importante de cosecha, eso lo saben los olivareros, eso no hace falta que nosotros se lo digamos, eso lo saben ellos. Pero tenemos una esperanza, y la esperanza es que todavía mayo no ha terminado, que mayo, bien con tormenta o bien con una borrasca, se prevé para finales de mayo que vaya a llover, y que si se cumple lo que ya nos pasó en el año 95, que es calcado a este año 2023, junio vino lluvia, lo recuerdo perfectamente, cayeron 23 litros en el mes de junio, y sobre todo que venga un otoño temprano, para que por lo menos no sea un año peor que el 95. O sea, yo sé que ahora mismo el olivarero firmaría tener la cosecha del año pasado. Hace ¿Es 2 posible? meses. Sí, todavía es posible. ¿Por qué? Porque no puedes cuantificar. Si vas al campo, yo estuve ayer mismo en el campo y me vine desolado. Pero claro, tú ves lo que está a tu altura, tú no ves la parte alta del olivo y ves mucha flor que se ha ido por las altas temperaturas, por la falta de sequía. Pero en cambio, si hubiéramos tenido los 33 litros que han tenido en Linares, que han tenido en la comarca del condado, pues allí el coaje está siendo bueno. O sea, fijaros,
Lo único positivo que tenemos este año es que ni los sevillanos ni los cordobeses están mejor que nosotros, porque los 30 litros que tuvieron el año pasado ellos no lo han tenido. Lo siento mucho, que ya era hora que también les tocaran a ellos, ¿no? Entonces, sí es verdad, pero en cambio los italianos están hartándose de agua en la última semana. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pues que este dicho de que el mal no viene para todo, no es verdad, porque va a haber lugares en todo lo que es la cuenca mediterránea que van a tener producción y evidentemente habría que empezar a estudiar ahora qué medidas tenemos que poner para que no nos vuelva a pasar, por lo menos desde el punto de vista de las fincas que son de riego. Lo que es una pena es que teniendo riego, pues no haya pasado lo que no ha pasado, que cuando hemos querido realmente empezar a regar, pues hemos llegado tarde con el riego. Sinceramente, para mí esa ha sido la clave. Hemos empezado a llegar tarde con el riego y Antonio, era lo que comentábamos Antonio y Remijo y lo que hablábamos con Carlos, es que los recursos hídricos que necesitamos tampoco tenemos infraestructuras que nos den respuesta. Se habla mucho de hacerlas, se lleva hablando mucho tiempo, cada vez que viene una etapa de sequía hablamos de ello, pero hemos llegado a un punto de una sequía ya extraordinaria en el que seguimos sin tener respuesta. Efectivamente, entonces es el hándicap en el que nos encontramos, porque claro, los años cuando llueve, o tenemos años, pues bueno, que vienen lloviendo los 400, 500 litros, que ya a partir de ahí podemos tener medio asegurar las cosechas, a partir de los 500 litros, pero claro, en años que no ha llovido, como es este, el riego y encima el poquito que tiene no vale para nada o vale para muy poco, ¿no? Pues los riegos, pues bueno, son apoyos hídricos que el olivar puede tener en zonas estivales para conservar ese fruto que se ha colgado inicialmente y pueda llegar al momento de recolección en un estado de hídrico correcto, ¿no? Por eso ha dicho Antonio que bueno, que tiene la esperanza de que no llueva todavía un poquito, de que el verano se acorte o no llegue tan lejos, porque bueno, estos últimos años yo recuerdo que nosotros empezamos con los aceites tempranos en octubre y en octubre tenemos ya todavía exceso de calor, todavía venimos arrastrando calores de temperatura alta del verano. Recuerdo el primer día cuando estuvimos allí viendo el primer día de cosecha, bueno, y el calor era impresionante. Efectivamente, entonces tenemos que se alargan mucho los veranos, están iniciándose antes de tiempo, como ya estamos en mayo con temperaturas altas, se nos alarga mucho hasta el final y entonces, pues claro, el que no nos llueve y la falta hídrica para riego, pues nos pone ante un panorama crítico y malo en esta situación, porque los años que llueve, pues bueno, pues el agua del cielo es la que mejor le va a venir siempre al cultivo y es la que nos va a hacer el desarrollo de una buena producción. Una producción que este año, como decían, se prevé que pueda igualarse a la del año que viene como mucho, y ya era mala. Efectivamente, que el año pasado nos ha echado la mano a la cabeza, ¿no? Cuando llegaba el mes de septiembre y que ya, vamos, que esos aforos incluso se estaban quedando por encima y madre mía, era lamentable. Y este año es más curioso todavía que estamos rogando que por lo menos lleguemos a lo del año pasado. Y es que es lo que se habla con la gente de yo firmaba lo del año pasado, digo, pues es triste, pero es la realidad, es lo que tenemos. Lo menos malo. Es lo menos malo. Yo quiero, hombre, me gustaría hacer hincapié en que hemos pasado, que los españoles aprendemos a base de palos, ¿no? Y luego encima los problemas se nos olvidan rápido. Que esto, por desgracia, que sirva de llamamiento para que, oye, que se tomen medidas a medio plazo, a largo plazo, que sepamos que tenemos una situación que se va a repetir, oye, pues que no tengamos que dar lugar a esto y que a nivel de organismos, ya sean locales, autonómicos, nacionales, que se tomen medidas y que no repitamos estas situaciones, porque yo creo que hay posibilidades de mejorar y bastante. Y bueno, que no se quede en el olvido cuando venga la época de bonanza, de mucha agua, de todo perfecto, ¿no? Porque ese es el problema que tenemos, que aprendemos bases de palos, pero luego nos olvidamos muy rápido también. Y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y nunca mejor dicho, hablando del tiempo, Antonio, porque sinceramente hablamos de climatología y a mí, viendo la evolución de los últimos años, se me ocurre pensar, vamos a ver, si tenemos estas oscilaciones tan grandes en tan poco espacio de tiempo, si tenemos estas temperaturas altísimas en el mes de abril, en el mes de mayo, si el año que viene va a hacer más calor todavía y demás, ¿qué va a pasar con esa flor? ¿Qué va a pasar con la producción? ¿Qué va a pasar con nuestro olivar? Claro, es que te da miedo la pregunta, ¿eh? Es que hay dos problemas. Uno, que los agricultores no van a tener cosecha en su mayor parte, y todos vamos a sufrir, lógicamente, formamos parte de la cadena, pero luego hay otro efecto llamado. ¿Qué venden un telediario? Empezar diciendo después de Semana Santa, y lo vuelvo a recalcar, o sea que hasta Semana Santa no teníamos sequía. Los pantanos están secos. No, si eso no sirve para nada.
Luego, cogen los medios periodísticos importantes de periódicos que tienen cierto grado de, para mí, de fiabilidad, ¿no? No voy a decir nombres, pero el niño va a traer un verano súper caluroso. Pero, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Yo lo que digo es lo siguiente, señores, aprendamos de los países que ya llevan con temperatura de 35 y 38 años, muchos años. Vamos a Israel. Israel está en un desierto, producir lo que tú quieras. ¿Cómo? Con agua. ¿Por qué? Porque nadie discute en Israel que el agua tiene que ir un 80% a la agricultura. Aquí ya está empezando hasta un debate en una parte de la sociedad que dice que los que somos del campo gastamos demasiado agua. Pero vamos, mire usted, que usted come verdura, toma aceite de oliva y puede comer y puede a los animales alimentar gracias al mundo agroganadero, que somos los que hemos estado durante el COVID y ahora manteniendo esta historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a dejarnos de debates totalmente fuera de lo normal y pensemos realmente con técnicos cómo solucionamos el problema. El agua es vida. Está claro que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo a nivel de agricultores en comunidades regantes en poner los olivares de riego. Que es verdad que no nos vale nuestro modelo de que un año llueve y tenemos agua para 4 años. De acuerdo, eso lo asumimos. Es cierto que la temperatura cada vez va a ser más alta. Bien. Yo sinceramente este año, si me permitís, creo que no ha sido la temperatura la que se ha llevado la cosecha. La cosecha se la ha llevado que es que hemos tenido una primavera con 40 litros. Y con 40 litros el olivo no tiene fuerza para poder seguir para adelante. Y con los 111 litros de diciembre, pues el olivo ha ido mostrando una floración que cuando llega la hora de la verdad la ha faltado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Debates sensatos, fuera de la política, fuera del partidismo y realmente de dar una solución al sector, porque lo que no podemos todos los días vender es negativismo, este es el fin del mundo y que como somos muy malos porque el clima está cambiando, pues no tenemos futuro. Y luego encuentras cosas en otros países donde están haciendo los deberes, donde tienen pantanos, donde tienen agua, donde al agricultor lo miman, prácticamente se lo dan todo. ¿Para qué? Para que genere riqueza. Nosotros tenemos lo que tenemos y nos tienen que apoyar. Y no sirve simplemente que ahora no tengas que pagar IRPF, eso no sirve para nada. La ruina está en que el agricultor necesita ingresos, como bien hemos comentado. Y los ingresos vienen de nuestro fruto, que es la producción, no hay otra cosa. Hoy había una reunión, un consejo de ministros extraordinario que se reunía precisamente para paliar de algún modo los efectos de la sequía. La mejor manera de luego es teniendo reservas hidráulicas, reservas hídricas que le den de comer al fruto, que el agricultor lo que quiere es trabajar su campo, tener su aceituna más que le den dinero porque no puede tener su fruto, porque llevamos un ritmo bastante complicado. En este punto, Antonio, en el que nos encontramos, estamos a día 11 de mayo. Decía, de verdad, porque a mí me ha dado alegría oírte y te lo había oído comentar también en los programas que hace cada viernes. Estamos en disposición, que ya queda poquito para finales de mayo, de pensar positivamente. Yo es que te pregunto mucho lo de ser positivos porque veo un sector de verdad muy preocupado que necesita esperanza. Necesita esperanza. Sí, porque siempre recibe mensajes negativos. Ya el sector en sí es un sector que se viene abajo muy pronto. Es verdad, nos venimos abajo muy pronto, pero por otro lado es que los mensajes que decimos siempre son negativos. No, hay muchos debates estériles. Y debates que entramos en una disputa política de unos con otros que al final no nos lleva a ningún. Yo sí pienso en positivo, porque creo que si no, lo que tenía que hacer es irme o bien a trabajar a la hostelería, que es donde está el trabajo, o irme a otro país, y pienso que no, creo que tenemos futuro. ¿Cuánto debería caer? Mira, no hace falta tanto, Carnas. El problema que tenemos son dos realidades. Un olivar que ya ha perdido la floración, está claro, que es el olivar de secano, y un olivar de riego que necesita un apoyo junto con los riegos que se están dando. Que por suerte, igual que hemos criticado, hay que decir la parte positiva, que Confederación ha tenido la delicadeza de soltar agua con ese mínimo nivel. Eso hay que aplaudirlo porque por primera vez la Confederación ha pensado en el sector agua. Menos mal. Entonces, simplemente con 30 o 40 litros de agua que cayera, entre este mes y el mes que viene, podemos salvar la cosecha. Otra cosa es luego el verano cómo van a venir. Todos los días vamos a estar recibiendo información de máximo. Pero el olivo tiene esa capacidad genética de adaptarse una vez que va a formar el hueso. Tendremos más cosecha, menos cosecha de aceite, pero aquí ya la clave está en la supervivencia, por parte del olivo y por parte de la mínima cosecha que vamos a tener este año. O sea que yo espero por lo menos que mayo, lo que queda mayo y junio, no sea tan negativo como nos lo están vendiendo ahora mismo. Lo que sí me gustaría es que no empecemos con titulares, que sea culpa del niño, sino que cíclicamente tenemos sequía. Hemos tenido en el 95, en el 2005, en el 2015 y lo único que está ocurriendo es que el clima se está volviendo extremo. De manera que cuando hace calor hace mucho calor, cuando hace frío hace mucho frío, cuando hay sequía van a ser muy fuertes y cuando diga de llover
diga de llover, prepararos que vendrán lluvias tormentosas como se espera precisamente este fin de De semana. las que hacen daño, ¿no? No lo sé, porque esas lluvias aquí te pueden formar una pequeña embolsamiento frío como va a pasar en el Levante. O sea, este fin de semana el Levante va a recibir lluvia bastante y veremos en los medios de comunicación cómo saldrán los coches en algunos sitios, incluso por las carreteras, porque cuando diga de llover va a llover muy fuerte y muy violento. Es que habla de titulares, pero es que algunas veces es que da miedo leer en internet, porque hablabas tú de las cornetas, de lo que denomináis vosotros en el mundillo los calentólogos, estos que son alarmistas, los que alarman a un sector que ya está preocupado, en fin, con sus motivos, tiene motivos para estar preocupado. Pero claro, ser alarmistas cuando todavía hay, de verdad, por lo menos margen para la esperanza de salvar mínimamente esa cosecha como el año pasado, pues algunas veces que dices, bueno, más vale que me asesore, porque es que si no te echas a temblar. Efectivamente, no necesitamos noticias, como estamos diciendo, ¿no? Ya estamos bastante preocupados para una más. Lo que hay que hacer es soluciones. Hay un problema, hay que buscar las soluciones. España, bueno, ha puesto de ejemplo a Israel. Israel, pues bueno, sabemos qué climatología hay allí. España no es un desierto, España tenemos nuestras reservas, tenemos nuestros ríos. Lo único que hay que hacer, tenemos agua, lo que hay que hacer es que ese agua no se vaya al mar. O sea, hay un estudio de que casi el 50% del agua de los ríos llega al mar, ¿no? Vamos a rescatarla antes de que llegue a donde no debe, ¿no? Y aprovecharla, pues, sobre todo pues, para la agricultura y la ganadería. Ahí tenemos, pues bueno, pues el embalse de Alqueva en Portugal, que recibe agua de No lo has estado contando tu padre, que dice que es una maravilla. Yo para mí, pues bueno, es un éxito de esa zona de olivar que se ha hecho allí, han hecho un acopio de agua y no tenemos por qué, como dicen, no, es que la culpa es nuestra que le damos el agua. No, cógela tú antes de que llegue allí, vamos a repartirlo y además en zonas donde también están sufriendo una... Efectivamente, y producen encima, o sea, regar ellos, les sale gratis, incluso tienen un beneficio por regar, ¿no? Y donde encima ese río pasa por una zona también de extrema sequía como Extremadura, donde también lo están pasando mal ahora, ¿no? O sea que son, ante problemas, soluciones, pero soluciones inmediatas y reales, no de que vamos a hacer, ya veremos, no. Pues había un plan hidrológico nacional a principios del año 2000 que era estupendo, estaba aprobado, inversiones ya hechas y se deshizo. Agua del norte de España, que allí, pues bueno, todos hemos visto siempre el Ebro desbordarse, Zaragoza inundado, pues esa agua podríamos haberla traído al sur de España, zonas como Murcia, Almería, que son muy secas, y todos esos hándicap tan importantes de hídricos que tenemos, pues por lo menos ir amortiguándolos, ¿no? Y eso es el momento en donde hay que ponerse a sentarse a trabajar este plan hidrológico de reparto de agua, porque como dice Antonio, y bien todos sabemos y estamos viviendo, pues los ciclos de lluvia son cada vez menos, cuando no llueve nada, cuando llueve mucho, diferencias de temperatura en el mismo día de hasta 20 y tantos grados, pues bueno, todo esto hace que los cultivos agrícolas ganaderos pues estén sufriendo pues todo lo que está pasando, ¿no? Pero es que es curioso, de verdad, cualquier persona que nos esté viendo, que tiene en su casa, y bueno, vosotros sois más jóvenes, pero cuando yo era pequeña cortaban el agua por la tarde, no había, aprendimos la lección y todo el mundo en su casa, depósitos, aljibes, nos preparamos para cuando no hubiera. Sin embargo, bueno, pues algo tan crucial y tan importante como es pues abastecernos de nuestros propios recursos hídricos, realizando infraestructuras, que es lo que hace falta, haciendo infraestructuras, pues no las tenemos hechas a esta altura. Dicen que más vale prevenir que curar. Ya prevenir no podemos, pero por lo menos vamos a curarnos aunque sea. Porque si tampoco nos vamos a curar de lo que tenemos. ¿Cómo notáis vosotros en vuestra empresa que va a afectar este tema en cuanto a producción? O con esperanza, claro, también dependiendo de cómo se dé la cosa, ¿no? Hombre, está claro que la merma va a ser generalizada. Como bien ha dicho Antonio, no podemos todavía tirar la toalla ya, porque entonces bajamos las persianas y nos vamos. Es muy optimista. Pero es verdad, por darle una pincelada positiva, hay zonas que a día de hoy están muy bien de cosecha, de zonas un poquito más adelantaditas, son comarcas, regiones, oye, que por circunstancias que hayan tenido de un riego invernal bueno, porque han tenido esa posibilidad de hacerlo y continuado durante la primavera, esas fincas tienen muy buen aspecto. El que tenía todo el campo en la provincia en general, ¿no? Porque el olivar parecía que iba ajeno a la situación que teníamos, el campo estaba muy bueno, y el olivar es valiente y quería tirar para adelante. Es verdad que, como bien ha dicho Antonio, pues al final le ha faltado esa carencia de agua de toda la primavera y al final no ha podido más, pero
hasta el último momento el campo ha estado un aspecto increíble, ¿no? Fuera totalmente ajeno a lo que teníamos la situación, ¿no? Pero es verdad que hay zonas que todavía puede, si, como bien dice Antonio, puede salvarse y podemos tener, oye, por lo menos un poco de esperanza y de que haya una cierta continuidad. Incluso, vamos, me atrevo a decir que hasta podremos hacer hasta aceites de alta gama en alguna zona que saldrán muy buenos. No pensemos en la campaña convencional, vamos a pensar también que sí, porque en la calidad. de verdad nuestros aceites tienen que seguir ganando premios, tienen que seguir haciéndolo, ganando y ganando premios. Antonio, tenemos un árbol que es duro, el olivar es un árbol duro, el sector ha hecho los deberes, ha trabajado, ha cumplido, necesitamos los recursos hídricos, obviamente. En algún momento, y ya sé que tú, en algún momento nos tenemos que plantear si esta climatología, si estos cambios que estamos viviendo en los últimos años, este temor que tenemos ante que la climatología puede venir más calor, los veranos cada vez más largos, nos hagan replantearnos algunas cosas. Todo, hay que replanteárselo todo, pero siempre la parte positiva. La Tierra lleva 4.500 millones de años adaptándose al clima de la Tierra. Ese es el mensaje que quiero trasladar. Yo no soy un negacionista del cambio climático, no soy tampoco un calentólogo del cambio climático, simplemente que me tiene que permitir que no me voy a montar en ninguno de esos dos barcos, en el sentido que para qué sirve decir que el hombre es responsable del calentamiento de la Tierra cuando hay otros países, que todos lo sabéis, los chinos, los indios, los americanos, contaminando 10.000 veces más que nosotros. Nosotros tenemos un mar de olivos, gastador de CO2, es decir, reducimos las emisiones de contaminación. Por lo tanto, nosotros lo poco que podemos hacer es adaptarnos como el olivo lleva adaptándose 4.500 millones de años. Yo siempre digo lo mismo, yo he tenido momentos de debilidad como cualquiera, si no diría que sería Superman, no lo soy, y momentos que lo paso mal. Y siempre intento tirar de la historia, es lo más importante, nunca hay que olvidar la historia. Y en Andalucía hubo que reponer olivos en una época determinada, hubo que traer olivos de una parte de Túnez, porque precisamente la sequía ha sido cíclicamente algo normal. ¿Qué ocurrió? Pues que al final, ¿qué hizo nuestro antepasado? ¿Dónde estaban los olivos más resistentes a la sequía? En Túnez. Bueno, hay una discusión entre Túnez, Arabia Saudí, pero en fin, en ese lugar del planeta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos genéticamente el olivo adaptado a la sequía. Adaptado a la sequía. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al nuevo clima. ¿En qué? Pues que posiblemente la única manera de luchar un poco, imaginaros qué hubiera pasado en estos últimos años si hubiéramos tenido lluvia de 600 700 litros. Estaremos en un escenario de precio de un 80, donde nadie de la cadena de valor ganaría dinero y donde estaremos replanteándonos el olivar tradicional, no tiene futuro, hay que ir a nuevas plantaciones y, por suerte, aunque haya sido extremadamente, estamos ahora mismo planteándonos qué hacer para superar la sequía. O sea, fijaros que esto va a cambiar. Posiblemente entremos en un periodo húmedo y tengamos que volver otra vez a darle la vuelta a la tortilla. Esta reflexión que quiere decir, yo le veo mucho futuro al olivo. Es así que de los pocos cultivos que yo digo a veces, desgraciadamente, cuando un empresario intenta invertir en agricultura, invierte en olivar. Y la prueba está en que cada vez más países productores, cada vez España ha superado el problema mítico de los 2 millones de toneladas, que no sabía dónde iba a venderlo, no hay ningún problema. El problema son esos desajustes que pasamos de momentos de sequía, donde casi nadie tiene aceite, a momentos de exceso de producción, donde lógicamente el productor, incluso el envasador, también no gana dinero, es una cadena totalmente. No es capaz de poder amortiguar esas situaciones y seguimos todavía en pañales en esos momentos. Por lo tanto, yo quiero transmitir un mensaje de optimismo. Creo que va a llover, no va a resolver el problema, que en mayo no puede venir los 100 litros que nos faltan de atrás, pero por lo menos el que haya cuajado la aceituna, que por lo menos tenga cosecha, y el resto del sector que aprenda que justamente en momentos débiles cuando hay que hacer alianzas y tomar decisiones para buscar el futuro a las nuevas generaciones que tienen que seguir viviendo del mundo de los campos. No quiero que se nos escape y tenemos que dar paso a la siguiente mesa redonda que vamos a mantener y vamos a hablar de algo tan chulo como es la calidad de nuestros aceites, que tanta alegría nos están dando, las cosas como son. Por eso quiero hacer un último turno de intervención con todos, porque algo que se os haya quedado en el tintero, no se nos quede, que podáis trasladar a las personas que nos están viendo y que mantienen, bueno, pues algunas según en la zona en que le haya estarán más o menos preocupadas, pero claro, todo el mundo expectante de qué va a pasar con el tiempo que les trasladeréis, y bueno, un mensaje de tranquilidad y de esperanza y de optimismo que vosotros sabéis. Complicado. Pero que también hay que mirar para adelante.
peores plazas hemos toreado, como dices, ¿no? Sé que estás en las peores, pero siempre hemos tirado para adelante y hay que lucharlo y hay que defenderlo y hay que aprender. El olivarero como el olivar, como el olivo, son duros, ¿eh? Claro, al final tenemos, gracias a Dios, yo siempre digo lo mismo y lo llevo a férrimo. Tenemos el cultivo más silvestre, más gitano, más duro, que es que no hay cultivo con otra comparativa como el olivo. El olivo es un tanque, ¿no? Entonces, a pesar de todo, ya veremos cómo al final saldremos de esta y seguiremos trabajando y luchándolo. Y nada, si es que hay que mirar para adelante, no queda otra. No hay otra, a pesar de esa preocupación que a los profesionales os trasladan, Antonio. Sí, yo voy a terminar mi intervención, perdona. Yo quiero terminar con algo de fe. Mira, el abuelo salió... Yo quiero con fe, con esa esperanza que tú nos das siempre. Cogí el dato. Salió en el año 1949, la vez anterior, un 8 de marzo, y ese año cayeron 402 litros. Lo firmo ahora mismo. Quiere decir que saquemos al abuelo. Cuando salió el abuelo, el año... Bueno, salió el otro día, ¿no? Salió el otro día. Salió el otro día. Sí, pero quiero decir... Bueno, ahora va a salir San Isidro, pero va a venir bien. Que se pidió prorrogativa en el año 49 y ese año, que fue un año muy seco, al final del año cayeron 402 litros. Pues fíjate, cuando se pidió es porque la situación era complicada. Aquí tenemos a San Isidro que al parecer, según Antonio nos ha adelantado, puede traernos en un tiempo relativamente breve esas lluvias que tanta falta nos hacen. Así esperamos, sí esperamos que vengan esas lluvias. De hecho, esta mañana estábamos mirando el móvil, parece que viene algo de lluvia la semana que viene, con algo, esperemos que no la vayan quitando y que nos la vayan respetando y que eso... El propio grupo parroquial de San Isidro en Baeza me contaba el otro día que decía: mira que nosotros luchamos por sacar nuestra procesión, pero si no ya no sale porque llueve, ¡qué alegría! Sí, ¡Qué alegría! Sí. Pero bueno, quitando esta coyuntura que estamos atravesando todos los sectores agrícolas, pues bueno, yo creo y soy muy optimista con el sector oleícola, siempre lo hemos sido. Creo que es un sector fuerte, un sector preparado, un sector moderno, sin no asignaturas todavía que seguir estudiando y trabajándolas, pero yo estoy totalmente convencido de este sector, del producto del aceite de oliva. Tengo percepción de que cada vez los consumidores, en esta coyuntura que estamos viendo de unos desequilibrios en los mercados, que aunque ahora están los precios más altos que nunca, unos mercados desorbitados, pero sigo percibiendo al consumidor este cariño al producto, esta aceptación al producto saludable, de garantía alimentaria. O sea que, quitando esta coyuntura meteorológica que estamos teniendo y que esperemos se arregle bien por el agua que nos tiene que caer del cielo y por las acciones que tenemos que hacer nosotros de reserva hídrica y lo que acabamos de contemplar, soy muy optimista y muy positivo en este sector oleícola. Ya lo saben, la esperanza nunca se pierde y vamos a tener, después de San Isidro seguro, que Antonio nos dice que viene agua, y si Antonio dice que viene agua, es que viene agua. Así que optimismo. Antonio, 1000 millones de gracias por acompañarnos, porque sabemos lo ocupadísimo que estás, la verdad que sí. Gracias por habernos recibido aquí en vuestra casa. Un placer siempre. Emilio y Carlos. Muchísimas Así que no se nos vaya un breve descansillo, pero volvemos y lo hacemos para hablar de algo que nos gusta mucho, porque si de algo de verdad estamos orgullosos es de la calidad de nuestros aceites, y de eso vamos a hablar en unos minutillos. Hasta ahora.